Já. É repassando pra cá? Tem. Eu acho que agora não. Hoy no estamos. Bueno, entonces vamos a hacer conmigo la parte teórica y la parte práctica. Normalmente yo me encargo del grupo pequeño, que serían ustedes. Y bueno, están en la última parte. Ya a punto de terminar. ¿Pasa rápido? ¿No? ¿Costó? ¿Sí? Bueno, ginecología y obstetricia no les va a quitar el sueño de todas las materias últimas que tienen por terminar. La mía es la que no molesta, ¿sí? Es fácil, es sencillo, es práctico. Así que sí o sí se complementa con la práctica. No se preocupen si la clase parece chino básico, pero en el momento de la práctica va a quedar todo sencillo y entendido. La idea es que la teoría manejemos nosotros en este momento y luego ya con la práctica vamos a entender qué es lo que pasa. En obstetricia, casi el 80% se encarga de la naturaleza. Son nada más que un 20% de las situaciones en que nosotros tenemos que intervenir. Pero obviamente eso obliga a que conozcamos todos. La literatura que vamos a utilizar en obstetricia, una parte práctica que todavía le tenemos al Schwartz, ¿sí? Es un libro más viejito, pero práctico. Hay conceptos que hoy todavía, y Schwartz se encarga de hacer más sencillo. Luego ya le tenemos la parte más actualizada, donde vamos a manejar un poco con el Williams. Lo mismo va a pasar en ginecología, nuestro libro madre, Williams, también lo vamos a tener al Saegre, que es la parte endocrinológica, y luego en la parte de embrio vamos a utilizar el DAO, ¿sí? Yo, como les dije, la doctora Carmen Medina, la jefa de la cátedra, pero tengo conmigo personas que me ayudan, creo que todos ya le conocen al doctor Marcos Coronel y a la doctora Lorena Campos. También son especialistas, también están acá, también están en la unidad regional y son también docentes. Ellos ahora mismo están con el 10º semestre, pero van a haber situaciones en las que van a coincidir con estos colegas. ¿Cuál es el objetivo hoy? Esta es la firma de hoy, obstetricia, que vamos a recuperar. Necesito que todos lo hagan en bolígrafo azul, ¿sí? Azul. Azul. ¿Cómo se dice en portugués? Azul. Bueno, azul. ¿Quién es el más distraído de la clase? Drica. ¿Quién? Sí. Felipe, bolígrafo azul. ¿Sí? Lee la Biblia, ¿no? Sí, esta es tu nueva Biblia, de nuevo obstetricia. Van a ser la 2. Creo que tengo para todo. Bien, bien. Antes de hablar de obstetricia, vamos a familiarizarnos con algunos términos para que podamos entender lo que imparatoria, cesárea, anterior, ciclo, menarca y todos esos conceptos. Entonces, hoy vamos a conocer esos términos. Yo los tengo en un formato PDF que lo voy a compartir con Felipe para que Felipe comparta con ustedes. Hoy yo les entrego. En todas las prácticas ustedes tienen que venir con su nueva Biblia. ¿Qué es esto? Tienen que tener sí o sí porque lo vamos a utilizar.
Me van a parar, ¿sí? Hablo fuerte, pero hablo rápido. Así que si no me entienden, me paro. No hablo portugués. Nada. ¿Ok? Así que vamos a hacer el esfuerzo de entendernos en español. Porque ustedes seguro que ya hablan el español. Hace más de 5 años que está por Paraguay. ¿Aprendiste el español? ¿Sí? Un poquito. Entonces nos vamos a entender en español. Bueno, en obstetricia nosotros tenemos una condición. Siempre cuando vamos a ver una paciente, la edad es súper importante. Ya de entrada, cuando nosotros hablamos de embarazo de alto riesgo, ¿quién está ahí incluida? La edad. Dentro de los datos de filiación, la edad ya va a ser suficiente para que nosotros podamos catalogar a una paciente de alto riesgo. Nuestro Williams nos habla de una edad de 17 años, menor a 17, mayor a 35. Luego están los protocolos que manejamos cada país. Cada uno de nosotros tenemos nuestro protocolo. Cuando nosotros vemos pacientes dentro del carnet perinatal, vamos a ver que las edades extremas son menores de 15 años y mayores de 35 años. Normalmente, no es normal, es común hablar de inicio de relaciones sexuales en promedio en países en vías de desarrollo 15 años para arriba. En los países pobres, el promedio de inicio de la relación sexual son los 12 años. Paraguay es uno de esos países. El promedio de inicio. Por eso, menores de 15 y mayores de 35 son ya de entrada. Tenemos un embarazo de alto riesgo. ¿Y para qué quiero conocer si es un embarazo de alto riesgo? Porque ahí vamos a encontrar, y nunca se olviden de ello, de las 4 patologías que complican el embarazo. En primer lugar, vamos a encontrar las enfermedades infecciosas. Y de las enfermedades infecciosas, las de las vías urinarias son las más comunes. ¿Por qué? Porque existe un factor fisiológico que la produce. La misma situación hormonal, la progesterona, que actúa como un miorelajante, como un vasodilatador, hace que haya mayor éxtasis de orina. Entonces, desde el vamos por la situación hormonal, ya hay posibilidad de encontrar una bacteriuria. Y a medida que pasa el embarazo, se suma otro factor, que es el factor anatómico, que por compresión también se produce éxtasis de orina. Hidronefrosis es común encontrar en la embarazada. En segundo lugar, vamos a encontrar los procesos hemorrágicos. En tercer lugar, a la hipertensión inducida por el embarazo. Y en cuarto lugar, a la diabetes gestacional. Antes de los 17 años, por inmadurez del eje. Después de los 35 años, por deficiencia. Cuando veamos ciclo, vamos a darnos cuenta que a partir de los 35 años se prende esa luz amarilla que indica estamos en reserva. ¿Saben lo que es reserva en el vehículo? Se prende tu luz y ¿qué te dice? Que el combustible está terminando, ¿verdad? Bueno, en el ovario, a partir de los 35 años, se prende la luz de aviso. Ya empezamos a encontrar una foliculogénesis deficiente. Ya en la etapa embrionaria, estas semillas, una vez que se establece el sexo, se ubican en la gónada, en este caso, la gónada femenina, y se diferencian
casi 2 millones sufren abortosis. Y el resto continúa el camino. Para el de 7 millones, veamos con 5, siguen su proceso de división, algunas logran dividirse y otras sufren abortosis siempre. Se cree que en el momento del nacimiento, nosotras las mujeres nacemos en promedio entre 700.000 y 2 millones de folículos. O sea que más de 5 ya sufrieron abortosis. Luego entramos en una etapa de reposo, en una etapa de diploteno, así se denomina, y ya en la pubertad, cuando empieza la menstruación, la menarca, estas semillas terminan su proceso de maduración. Y en esa etapa de diploteno, también algunas mueren y el resto continúa. O sea que nosotros ya nacemos con un número X de células moleculares. En cada ciclo se van reclutando esos folículos. Mientras no me toque, yo continúo la división o muero. De todas ellas, se cree que 400 son las que maduran. Porque de 15 a 20 solo uno es denominado el folículo maduro. El folículo va a contener al óvulo, al ovocito maduro. O sea que de esas 7 millones que tenían etapa embrionaria, solamente 400 llegan a madurar. Ahora, o sea que en toda la vida fértil de la mujer existen 400 oportunidades de fecundar. Ojo, mientras esos folículos esperan el turno, ellas también se desgastan, ellas también pierden colágeno, ellas también se arrugan. A pesar de que te veas mirada, tu edad biológica no coincida con tu edad cronológica, ese ovario cumplió edad. Y a los 35 años probablemente madure, pero ya sea deficiente, ya me cueste. Esa es la razón por la cual, después de los 35 años, el embarazo es un escenario propicio para que se produzcan estas 4 complicaciones de las cuales nosotros veníamos a hablar. Hoy, los datos de filiación en obstetricia, la edad es una condicionante. Y hoy ya sabemos por qué. Lo primero que nos va a interesar es la edad de la paciente. Después, va a importar muchísimo para el pronóstico la procedencia. El Hospital Regional de Salud de Huelva, ustedes ya conocen, ¿sí? Hospital Regional. Pero tenemos lo básico, lo esencial. Aquellas pacientes que son de la ciudad, yo espero que tenga por lo menos un control prenatal suficiente y de calidad. Y ya vamos a llegar a ello, para que yo pueda considerar un control prenatal suficiente y de calidad. Entonces, puedo pronosticar que la paciente tuvo un control prenatal temprano, íntegro, completo, y yo le pude diagnosticar
cuando a mí me refieren que me están derivando una paciente de ese lugar, yo ya tengo el pronóstico. Probablemente sea una paciente con un control prenatal incompleto, en todos los sentidos, en consulta, incompleto en cuanto a la íntegra, probablemente no tenga ni siquiera una ecografía, algún que otro laboratorio básico y evidentemente alguna patología que pasó de largo. Así que la procedencia en obstetricia nos da un pronóstico de la situación. Lo que vamos a encontrar en obstetricia como motivo de consulta, ¿qué va a ser? ¿Qué creen? ¿Qué es lo que más podría llegar a la urgencia? ¿Qué? ¿Crees que tenga presión alta una mujer? Porque de 10 pacientes, probablemente 8 sean mujeres en edad fértil. Menores de 40, mayores de 17. En teoría, no vamos a ver hipertensión, diabetes. Lo que más molesta es por la alteración del sangrado. Se altera el ciclo menstrual de la mujer, o sangra mucho, sangra poco, o no sangró. Y como todos los servicios, el dolor. Eso probablemente sea lo que más nosotros encontremos en ginecología y en obstetricia. Y hay una regla básica que nosotros vamos a hacer de hoy en más. ¿Cómo te llamas? Ana. Mi hija también se llama Ana. Ana. ¿Vos? Giovanni. Ana hoy amanece y te dice, ay, tengo náuseas. ¿Qué vas a pensar de Ana? Sí, Ana amanece cansada y probablemente esté embarazada. Ana amanece con náuseas y probablemente esté embarazada. Ana está con dolor y probablemente esté. Todo no. ¿Por qué te reís? ¿Amaneciste con náuseas? No, porque siempre una mujer tiene algo para embarazarse. Hoy todo empieza con un beta-HCG. Vino porque se le antojó beta-HCG. Lo primero que nosotros vamos a hacer cuando nos llegue en cualquier servicio, el de cirugía le pide beta, el de clínica le pide, todo depende. Y empezamos por ahí. La causa más común de todos los males a esta edad probablemente sea obstetricia. Entonces hoy a todas vamos a descartar ese escenario. Por lo que sea. Beta-HCG. Y de ahí partimos. Secundariamente, el dolor. Son los motivos de consulta más comunes. Dolor en bajo vientre, tipo gastro, posiliaca derecha, posiliaca izquierda, y ahí empieza el versus. Ginecología versus cirugía. Pero nosotros vamos a saber redactar cómo se manifiestan estas patologías en obstetricia o en ginecología. Y vamos a empezar a sospechar de las causas más comunes. Luego tenemos, también en obstetricia, los antecedentes patológicos personales. Doctor, ¿cómo redactabas tu historia clínica cuando hablabas de antecedentes patológicos personales? ¿Cómo escribís? En cualquier historia que ya hayas hecho. Sí. Empezó ya tuvo una enfermedad parecida con aquella que se presenta. ¿Cómo escribís? Contame. Cualquiera. ¿Qué paciente? ¿Qué historia clínica viniste haciendo todo este tiempo? ¿Cirugía? ¿Sí? Bueno, ¿qué escribías en antecedentes patológicos personales?
el diagnóstico que tengo. Yo soy hipertensa. ¿Desde cuándo soy hipertensa? Hace 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, y ahí ya le voy a mirar con otros ojos. Ya me voy a imaginar el riñón, el fondo de ojo, la neuropatía, la cardiopatía, la hipertrofia. Después quiero saber qué toma. Yo tomo enalapril 10 miligramos. Él toma enalapril 40 miligramos, le combina un poco con amlodipina y también con un diurético. ¿Se dan cuenta que cambia? Yo hace 2 años, él hace 10 años. Yo tomo todos los días, a la misma hora. Y él, cuando se acuerda, cuando se siente mal. Cuando yo voy a hablar, doctor, de un antecedente patológico personal, tengo que saber si el paciente es portador de alguna enfermedad. Hipertensión, diabetes, asma, alergias. Y me importa saber desde cuándo, qué toma y cómo toma. Porque los dos, doctor, estamos en la urgencia por una crisis hipertensiva. Los dos. Pero yo, que tomo de manera regular el medicamento, probablemente me aumenten la dosis, ¿verdad? Pero vos, doctor, tomás de manera irregular. O sea que probablemente a vos te digan, tenés que tomar. La conducta varía. Y en obstetricia tenemos que saber desde qué edad gestacional. Porque es distinto una hipertensión arterial crónica que una enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo. Son situaciones distintas. Cómo se produce esta y cómo se produce esta. Y tengo que saber desde qué edad gestacional. Varía el diagnóstico y varía el pronóstico. La paciente es portadora de hipertensión desde la semana 15 de gestación. Es una hipertensión arterial crónica. Pero yo soy hipertensa desde la semana 28. Lo mío es por una placentación deficiente. Lo mío probablemente se solucione con el parto. Dentro de los antecedentes patológicos personales, hipertensa, hace 3 años, en tratamiento regular
importa mamá, papá, hermanos, familiares de primer grado. Y no nos olvidemos de la regla 25. Si yo soy el producto de una madre diabética, de una madre hipertensa, yo tengo el 25% de posibilidad de hacer hipertensión y de hacer diabetes gestacional. Un ejemplo. En mi siguiente embarazo, tengo el 50% de posibilidad y en el tercer embarazo, 75%. O sea que lo voy a hacer. La regla 25 en obstetricia se cumple. Quiero saber el producto. Madre viva, aparentemente sana. Padre vivo, aparentemente sano. 4 hermanos vivos y sanos aparentemente. Madre viva hipertensa. Padre fallece. Infarto a los 42 años. Prepárate para lo mismo 10 años antes. A los 32 ya va a estar ahí. Alguien estirándote de los pies. Existe el riesgo 10 años antes. O sea que cambia totalmente el pronóstico. En obstetricia me va a importar mamá, papá, hermanos. Decíamos nosotros, luego le tenemos esto. Y acá empieza el no. Hoy probablemente ella en obstetricia ya no sea Ana y sea una nulípara gestante de término en trabajo de parto, una secundípara, una tercípara, una nulípara doble cesárea. Hoy el nombre de Ana en obstetricia es su antecedente ginecobstétrico. ¿Y cómo le voy a reconocer? Yo aquí lo escribí. ¿Puedo levantar esto, verdad? Entonces, cuando durante la clase nosotros hablemos de una nulípara, secundípara, una doble o una cesárea anterior, yo ya sé que me estoy refiriendo al antecedente gineco-obstétrico. Y va a empezar por la paridad. Es importante si la paciente tuvo partos vaginales, si la gestación terminó en una cesárea o se produjo el aborto. Cuando yo voy a hablar de parto, puede ser el parto vaginal o el parto puede ser por cesárea, partido. Pero ¿qué características tiene que tener para que yo considere un parto o un aborto? Cuando la gestación se interrumpe antes, digo 20-22, el Schwartz te dice 20, el Williams te dice 22 semanas. No hay problema con eso. No hay error. Si a los 21 quieren poner parto, quieren poner aborto, el Schwartz te ayuda. El Williams dice 22. Entonces, cuando la gestación tiene una edad gestacional menor a 22 semanas o un peso menor a 500 gramos y se produce la expulsión, porque así se llama, se considera aborto. Expulsión.
sí se considera parto. Depende de la edad gestacional y el peso para saber a qué categoría pertenece. Y empiezo con los nombres. Si nunca, cero, tuvo partos vaginales, se va a conocer como nulípara. Nulípara. Si tuvo un parto, a ella me voy a referir como primípara. Si tuvo dos, como secundípara. Si tuvo tres, tercípara. Y si tuvo cuatro, multípara. 4 o más. Van a escuchar aún el término gran multípara. Se utilizaba antes, cuando la gestación era mayor a 6. Pero los factores de riesgo que se asocian son las mismas a la multiparidad. Entonces, a partir de 4, todas son multípares. Importa saber si nunca tuvo partos vaginales. Evidentemente, si nunca tuvo una cesárea, no suma. Entonces no se menciona. Pero si tuvo una cesárea, que influye en el pronóstico de todo lo que pueda llegar a pasar. Y es importante mencionar que es una cesárea anterior. Pero ella tuvo 2 cesáreas, condicionada totalmente la gestación, y se conoce como doble cesárea anterior. Es una triple cesárea anterior, mi Dios, y así el pronóstico va a cambiar. Es una cuádruple cesárea anterior, quíntuple, y así. Pudo haber tenido un aborto, 2 abortos. A partir de 3 hay una explicación patológica. 3 seguidos o 3 de manera intermitente se denomina aborto recurrente y te está avisando que va a haber un cuarto. El primero, hay un montón de factores que vamos a ver. Todos los astros que se tienen que alinear para que ocurra una gestación. Bueno, es difícil la primera gestación. Suponemos que la mayoría termina. Es más, está demostrado que la mayoría de las pérdidas ni siquiera se demuestran clínicamente. El sangrado se retrasó 4 o 5 días, se produjo un sangrado, o en menstruación o pudo haber sido un aborto completo. Así de difícil es la primera gestación. Alguna menstruación que vos creíste probablemente haya sido alguna pérdida. La primera gestación es de alto riesgo. Bueno, la segunda, la tercera algo pasa. Ya te está avisando que algo pasa. Se hace el diagnóstico de aborto recurrente y se estudia la causa que la produce. La pareja. Entonces le dice antecedente gineco-obstétrico. Y ahí se agrega la gesta actual. Yo, Carmen Medina, estoy cursando mi 4ª gestación. Estoy cursando
Entonces, hoy Ana deja de llamarse Ana. Ay, soy genial. Bueno, Ana. Entonces el nombre que va a recibir ella va a depender de su antecedente ginecobstétrico. Está cursando su cuarta gesta. Entonces quiero saber cómo terminaron las 3 anteriores. ¿Cierto? Entonces Ana me cuenta que 2 terminaron en partos vaginales y tuvo una pérdida. ¿Cómo se llama Ana en obstetricia? El nombre de Ana es según su antecedente ginecobstétrico.
no vas a actuar de la misma manera en ella que en él. Porque ya tenés una cicatriz en ese útero. Así que una cesárea anterior condiciona el diagnóstico de la paciente. Van a ser cosas que no vas a poder hacer y situaciones que podrían aparecer por el simple hecho de que es una cesárea anterior. Entonces, esta paciente que te llegó a la urgencia, doctora, se llama primípara cesárea anterior. ¿Ok? Me importa muchísimo su pérdida, pero no tiene nombre en el diagnóstico, ¿sí? ¿Ok? ¿Y qué importa otra vez? ¿Y qué varía el pronóstico? Si la cesárea fue antes o después del parto. Y viene y te dice la doctora, ¿es una primicesárea anterior? Parto prueba, te dice. Allá estamos nosotros. Quiere decir que todavía no sabemos si se va a producir el parto vaginal después de una cesárea. Quiere decir, parto prueba, que primero fue parto y segundo fue una cesárea. Es distinto cuando me dicen, no, es una primípara cesárea anterior, doctora, pero con prueba de parto positivo. Excelente, después de su cesárea ya tuvo un parto, ya tengo un pronóstico, ya tengo un antecedente que se puede dar sin complicaciones. Por eso es súper importante quién fue primero que qué. ¿Parto prueba o prueba de parto? Doctor, ¿cómo te llamas? Rodrigo. Rodrigo. Bien, Rodrigo. Nombre que voy a entender. Rodrigo. La tercera paciente, ¿sí? Está cursando su tercera gesta y tiene como antecedentes 2 cesáreas anteriores. ¿Cómo se llama tu paciente? ¿Importa o no importa si no tuvo partos? Importa. O sea que la oración siempre va a empezar si tuvo o no tuvo partos vaginales. ¿Tuvo partos vaginales tu paciente? Entonces, ¿cómo se llama? Es una nulípara doble cesárea anterior. ¿Correcto? Así se llama tu paciente. Y es diferente. Si me viene una secundípara en trabajo de parto, Rodrigo, bien. Una secundípara, ¿qué quiere decir secundípara? Vaginales, ¿cierto? Porque parto puede ser cesárea. Que tuvo 2 partos vaginales y está en trabajo de parto. Me preparo un café. Pero si vino una doble cesárea anterior en trabajo de parto, se convierte en una emergencia obstétrica. Porque una contracción en una doble cesárea anterior, ¿qué me avisa? Que ese útero se va a romper. Una rotura uterina es una emergencia obstétrica. Mamá se desangra, bebé se pone. Probablemente te dé tiempo de salvar ese útero, pero bebé
por parto. Y ahí está. O sea, la mamá de Mayara me hizo. El primer parto fue gemelos. ¿Sí? ¿Puede ser? O sea que es posible que yo encuentre gesta 6 y para 6. Porque tuve una gestación. Cada gestación es un parto. Evidentemente que no hago doble cicatriz para quitar a los dos. Porque ellos pudieron haber nacido por uno, van a ser doble cesárea anterior por ser gemelos. ¿Cierto, verdad? Es una cesárea. Pero son dos partos vaginales. Dos trabajos de parto. Dos bebés que hicieron el mecanismo del parto para poder nacer. Entonces, doctora y doctor, ¿cómo te llamas? Antonio. ¿Sí? Antonio y Michelle. Entonces no me equivoqué. ¿Sí? Simplemente la paciente de él tuvo un parto gemelar. Que son dos partos vaginales. ¿Quedó claro? Y se llama multípara. Entonces hoy Ana se deja de llamar Ana y el nombre es según su antecedente gineco-obstétrico. De ahí va a depender el diagnóstico, el pronóstico, la finalización del parto. A una doble cesárea anterior le voy a programar una cesárea. Y a una secundípara le voy a estimular el parto. Profe, la parto prueba que hablaste. Entonces, si viene escrito, por ejemplo, estaba acá, primípara, cesariada anterior, parto. No. Solamente tenés que saber en el momento de referir la paciente. Porque te va a preguntar, ¿qué fue primero? ¿El parto o la cesárea? Porque varía, cambia totalmente el pronóstico. Entonces, Cuando vos decís, entonces, ¿qué fue primero? Me vas a contestar parto prueba. ¿Sí? Yo ya sé que primero fue el parto y luego la cesárea. Ahora no, con prueba de parto positivo. ¿Qué quiere decir eso? Tuvo su cesárea y después el parto. Se pudo dar. La mayoría de las pacientes, y acá empieza un dato fundamental en obstetricia, que es la fecha de última menstruación. Nosotros tenemos que tener la capacidad de reconocer una menstruación normal, porque la mayoría de las pacientes, porque no menstruan el 14 de junio, el 14 de julio, el 14 de agosto y el 14 de noviembre, te van a decir yo soy irregular. Solamente la que menstrua en la misma fecha se va a conocer como regular. Pero yo necesito ese dato. ¿Por qué? Para mí es fundamental en obstetricia, porque yo de ahí voy a evaluar la edad gestacional. Y va a depender muchísimo para mi diagnóstico. Si yo tengo un sangrado a las 16 semanas, por fecha de última menstruación, es una amenaza de aborto. Pero si tengo a las 32 semanas un sangrado, probablemente se convierte en una emergencia e interrumpa el embarazo, porque ya hay viabilidad. Y para poder yo confiar y ser un dato de certeza, la edad gestacional, necesito conocer las características de una menstruación normal. Ana, ¿tu nombre me recordás? Giovanna. Giovanna menstruó el 27 de marzo. Menstruó el 2 de mayo.
nosotras las mujeres tenemos que tener, nosotros los ginecobstetras, porque hay hombres también, tenemos que conocer si el ciclo es regular y para poder confiar en ella. Porque yo voy a quitar la edad gestacional de ella y de ella porque ambas son regulares. Yo tengo que saber que normalmente la menstruación se puede presentar cada 3 semanas, cada 4 semanas o cada 5 semanas. Así que Giovanna es normal que haya sangrado el 27 de marzo y luego el 2 de mayo sangraste 32 días después. Es normal. Si la menstruación se presenta antes de los 21 días o después de los 35 días, ahí sí hablamos de una irregularidad, de un sangrado uterino anormal, una polimenorrea o una oligomenorrea. En promedio, la mujer sangra cada 4 semanas. En promedio. Pero Giovanna menstrua 27, 27. Y me dice Giovanna, pero sangro 8 días. O sea que la paciente tiene una hemorragia menstrual profusa. Es normal sangrar más de 2 días, en promedio 4 días, pero no más de 7 días. O sea que si ella sangra en fecha, pero menos que 2 días, es un sangrado uterino normal. O si sangra más de 7 días, es un sangrado uterino normal, por más de que sangre en fecha. Pero ella sangra cada 28, sangra 4 días,
Cuando nosotros hablamos de planificación familiar y embarazo, hay un dato a nivel mundial que dice que la mitad de los embarazos a nivel mundial son no deseados. La mitad. 5 de ellas. Y de estas 5 no deseados, 3 se deben a falla de algún método anticonceptivo. La que estuviese usando. Si hubo una falla en el método anticonceptivo y quedó embarazada, entonces directamente se descarta la fecha de última menstruación y escribimos dudoso. Si cicla de manera irregular o el embarazo fue por la falla de algún método anticonceptivo, no podemos confiar en ese sangrado. Para poder confiar le voy a preguntar 2 cosas. ¿Cómo sangra? Y si estuvo utilizando el método anticonceptivo. Lo ideal que haya sido hasta 90 días antes, no los 3 últimos meses, no se estaban aplicando ningún hormona. Excelente, entonces ahí sí confío en la fecha de última menstruación. La otra manera de poder conocer la edad gestacional es mediante la ecografía del primer trimestre. Pregunto una cosa. El próximo viernes no vamos a poder dar la clase. 25. Porque nosotros tenemos clase docente. Entonces no vamos a poder desarrollar la clase el viernes. Pregunto. ¿No puede mañana? No, sábado no se puede. ¿Verdad? No está bien. Bueno. Voy a coordinar con el delegado entonces, porque hay que recuperar antes del 15 de agosto, ¿sí? Podría ser el siguiente viernes entonces. ¿Sí? Los que tienen práctica mañana, ¿quiénes son? Los sábados. ¿Quiénes? Essa semana A gente vai começar Só semana lunes. que vem. ¿Eh? A gente vai começar só lunes as práticas. Pero del grupo sábado necesito empezar mañana. É porque as outras práticas não tem horário fixo ainda, daí eu tenho medo de chocar. Para que nos ayude a mejorar la práctica, todavía no tenemos la práctica de todas las materias, entonces no sabemos todavía qué grupo va a estar libre para mañana. Ah, o sea que no hay grupo mañana. Yo no me tengo con nadie. É porque os outros professores estão demorando muito para enviar a resposta. La fecha. Porque el otro sábado nosotros tenemos actividad no aguantable. ¿Qué es? Háblame. ¿Qué pasa, Felipe? Como? ¿Qué pasa? Não, a gente tá falando da recuperação. De ficar. No íbamos a hacer ese tiempo. Todavía tenemos tiempo. Depois eu abro votação, dá pra fazer amanhã. Se o pessoal preferir amanhã, então amanhã. Eu abro votação na sala. Se parece amanhã. Amanhã ou semana que vem. Daí eu fico mais. Porque si no, el grupo de sábado recién va a empezar el 8 más o menos. Por eso tiene que empezar mañana, porque el siguiente sábado va a tener Para práctica. das práticas. Eu teria amanhã marcado. A gente tiver aqui, vem, porque daí as assinaturas. Mas não pode. Que horas? Não pode ser. Para fazer o preparatório amanhã. Que horas? Semana que vem vai estar as práticas. É que não material que é a nossa casa, se perguntar.
¿Y hasta cuándo lo considero primer trimestre? 13 semanas, 6 días. Esa ecografía me da 5 datos fundamentales que no me va a dar nada, ni el examen físico, ni las ecografías que vienen más tarde. Yo tengo 2 maneras de obtener con certeza la edad gestacional. Después ya todo es sospecha. La altura uterina me va a acercar, el moldeado cefálico, las características del líquido amniótico, son otras situaciones que me van a hacer suponer la edad gestacional. Pero las únicas que con certeza me va a dar, ustedes ya saben la fecha de última menstruación con estas características y la ecografía del primer trimestre. Son 13 semanas, 6 días. 13 semanas, 6 días. La ecografía del primer, hasta ahí. Esta ecografía, la longitud cefalocaudal es la longitud más cierta para darle una edad gestacional. Ella hoy, ya grande, ¿sí? Parece que tiene 30 años, ¿sí? ¿Cuántos años tenés? 57, ¿sí? Hoy me vas a ver a un niño que tiene 5 años, pero parece de 10, pero su edad real son 5 años, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con la ecografía. En la longitud esquelética, yo voy a tener antes de las 13 semanas 6 días. Después, probablemente, sea el producto de una madre diabética y encuentro un feto macrosómico que por la medida de este bebé gordo me va a dar 40 semanas, pero no, es recién 30. Las ecografías más tardes tal vez se acerquen a la edad gestacional, pero no va a ser un dato con certeza. La única es la longitud esquelética, la del primer trimestre. Decíamos que esta ecografía no solamente me daba con certeza la edad gestacional, esta ecografía es la única manera de poder saber si hay vitalidad o no. No hay manera en la que yo escuche, que yo la palpe, que yo la encuentre. No solamente la ecografía me va a hablar si hay vitalidad o no. La única manera de poder saber si es un feto único o es un feto doble es la ecografía. Todavía por el examen físico yo no lo voy a encontrar. Solamente la ecografía me va a hablar si es una gestación única o múltiple. La única manera de poder saber si la gestación es intrauterina o ectópica es la ecografía. La vitalidad, la edad gestacional, la ubicación, el número de fetos, no existe otra manera que la ecografía del primer trimestre me dé con certeza. Y quinto, se denomina la corionicidad. Porque si son gestaciones múltiples, el único momento donde yo voy a encontrar el signo de lambda o el signo de la T invertida es en el primer trimestre. Porque el pronóstico varía. Si está Ana y Giovanni, ¿sí?, comiendo de un solo plato, probablemente haya pelea, ¿verdad? Haya riña, ¿sí?
Pero si estoy hablando de una gestación doble monocorial, probablemente sí haya problemas. Probablemente un feto crezca y el otro no. Uno sea transfundido y el otro sea transfusor. Uno pesa 1 kilo y el otro pesa 4 kilos. Uno muera y el otro sobreviva. Y la única que me va a poder hablar de la corionicidad es esta ecografía del primer trimestre. Cuando yo voy a hacer el cálculo, tal, voy a evaluar una paciente nutricia, yo ya sé que para poder calcular la edad gestacional con la fecha de última menstruación tengo que saber el ciclo. Y hoy yo ya sé diagnosticar una menstruación normal. Y si hoy se están preguntando, pero yo sangro solo 2 días, pero yo no sangro. Estamos hablando de una menstruación, de un sangrado que se produce de manera fisiológica, porque el cuerpo todos los meses ovula con el objetivo de fecundar y anidar. Pero si yo estoy consumiendo, aplicando en forma de parches, píldoras, dispositivos, la menstruación no se va a presentar. Nosotros no podemos hablar de esos sangrados que se presentan posterior a la administración de una hormona como menstruación. No. Si yo estoy consumiendo hormonas en forma de píldoras o dispositivos intradérmicos, parches o intrauterinos, lo más probable es que no sangre. Y no es un sangrado uterino normal. Porque yo me estoy administrando hormonas. Y si sangro, es posible que sangre menos que 2 días. Se presente nada más que una mancha. Y es normal porque estoy utilizando una hormona. O es posible que estos 4 días que tenga manchas o sangre 4 días, pero solamente use esos protectores diarios y tenga un problema en la cantidad del sangrado. Pero es porque estoy utilizando un método anticonceptivo. ¿Es normal o no, doctora? Atende. Cuando yo hablo de esto, estoy hablando de menstruación. Y cuando se presenta una menstruación, se presenta todos los meses de manera fisiológica, ¿sí? Porque no me embaracé en mi ciclo, doctor, todos los meses o menstruo o me embaracé. Normalmente, ¿sí? Esos son los 2 finales que puede tener una mujer en cada ciclo. Si no menstrua, porque está embarazada, ¿sí? Pero si estoy utilizando un método hormonal, ¿sí? Cualquiera que sea, es posible que no sangre. Y no hay embarazo, ¿verdad? Porque estoy utilizando un método anticonceptivo. Entonces,
evaluar en escena para poder saber si es normal o el embarazo. ¿Claro? Bueno. Cuando yo voy a evaluar el control prenatal, ¿qué dice el concepto en obstetricia? Dice es ambiguo, porque dice que a partir de 4 controles prenatales nosotros ya hacemos el diagnóstico de suficiente. Así se llama un control prenatal, suficiente o insuficiente. ¿Y qué hace que nosotros la conozcamos como suficiente? Suficiente, el concepto dice número de controles prenatales. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, momento del parto. Si tiene esos controles prenatales ya es suficiente para la teoría. Pero hay mujeres que tienen 9 controles prenatales, pero no pudieron acceder a la ecografía del primer trimestre. No pudieron hacerse el laboratorio como TORCH, perfil tiroideo, una orina simple. Es importante evaluar la calidad del control prenatal. Yo puedo tener 4 controles prenatales, se denomina suficiente. Ahora, ¿cuál es la calidad? Tuve mi primera consulta en mi laboratorio del primer trimestre y mi ecografía del segundo trimestre. En mi segunda consulta, mi morfológica y mi laboratorio del segundo trimestre. En mi tercera consulta, crecimiento y desarrollo laboratorio. O sea que fueron eficientes. Suficiente y eficiente. Por eso hay que evaluar la calidad, el contenido de ese control prenatal, como la de Maracaná probablemente haya ido 10 veces a la consulta, pero no puedo acceder a ningún laboratorio porque no hay, y a ninguna ecografía porque menos hay. Pero ella tiene 9, porque va a poner como por suficiente y no tiene ningún diagnóstico. Entonces hay que evaluar la calidad del control prenatal. No solamente el número, sino también el contenido, que nuestro carnet perinatal, nuestro protocolo básico, lo exige. Número y contenido. En cuanto a los laboratorios, van a haber situaciones que condicionan el embarazo en obstetricia. Y estos son las 4 patologías más comunes. Sí o sí tengo que mirar el control prenatal. Sí o sí. Hola Ana, ¿qué tal? Nulípara, doble cesárea anterior. Lo primero, edad gestacional. Le hago el cálculo porque así continúa la oración. Nulípara, cesárea anterior. Segundo, ¿qué tengo que agregar en mi oración? Siempre la edad gestacional. Según fecha de última menstruación y según ecografía. Entonces, hasta ahora Ana se llama nulípara, gestante de antecedente clínico obstétrico, edad gestacional, 28 semanas por fecha de última menstruación y 29.2 semanas por ecografía del primer trimestre. ¿Coinciden o no? La fecha de